Dios les bendiga, Dios bendiga a todo el mundo, Dios bendiga a todos aquellos que nos acompañan cada mañana, cada día, para poder eh, estar juntos en armonías, escuchando las buenas nuevas, la palabra de Dios. En este día nosotros vamos a meditar en la palabra para regocijarnos en ella y aprender cosas nuevas. Lo vamos a hacer bajo el tema los deseos humanos y la vida por el Espíritu. Los deseos humanos y la vida por el Espíritu. Y para ello quiero que nos vayamos a Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a dejarlo hasta ahí nomás y después vamos a meditar en lo siguiente. Estamos nosotros aprendiendo cada día más lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hemos estado tan equivocados con lo que hemos aprendido porque no hemos meditado concienzudamente en la palabra de Dios. A veces solo la leemos como quien lee un periódico, pero no la estudiamos y meditamos en la palabra. Pero gracias al cielo, gracias a Dios mismo, porque Él nos ayuda a poder entender la palabra de Él día a día. Por eso cada día nuevas son en nuestras vidas cada mañana. Sabemos, hermanos, que cuando nuestra vida es gobernada por el Espíritu Santo, hay una vida contraria. El estilo de vida nuestro es diferente al que teníamos antes cuando no teníamos el Espíritu de Dios. Cuando vivíamos o vivimos en la carne, los frutos que se van a ver en la vida de una persona incrédula, una persona que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu de Dios, vivirá con estas cosas: deseo de la carne, eh, habrá adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice que no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el ser humano sabemos las cosas que nos convienen y las que no nos convienen y no obedecemos? Porque no somos guiados, no somos gobernados por el Espíritu Santo. Estamos tan vacíos que ni siquiera nos hemos enterado que en nuestro corazón no mora el Espíritu de Dios.
En una versión dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los otros. Y por esto ustedes no pueden hacer lo que quisieran, pero el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. ¿A cuál ley? Al pecado. Qué difícil es para el ser humano cuando está gobernado por el pecado. Qué difícil es para el ser humano cuando no ha sido libre de esa ley para ser guiado por el Espíritu de Dios. Qué difícil es para el ser humano cuando no ha aprendido a entender que no debemos de estar sometidos a la ley, sino que tenemos que estar guiados por el Espíritu de Dios. Es fácil ver lo que haces quienes alguien los malos deseos. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos y que cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras, viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, manteniendo ellos odio, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismo, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas más parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Esta es en otra versión, para si no podemos entender en una, entenderemos en otra. ¿Qué necesidad hay de que la palabra de Dios nos está exhortando todos los días y no hemos aprendido a obedecer? No hemos aprendido a tener temor de Dios por más que escuchemos palabras, por más que hagamos cosas que nos dicen no hagas esto porque es malo, esto es pecado, a Dios no le agrada y sabiendo que dice la palabra que si el que practica tales cosas, dice, no heredará el reino de los cielos, no miraremos a Dios. ¿Qué estará pasando en el ser humano? Mucho ojo, mucho cuidado, hermanos. Y esta palabra es para mí. Esta palabra primero es para mí, predicador, tú que predicas, predícate la palabra. En este día aprenderemos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, no dejarnos guiar por la ley, por el pecado mismo, por la concupiscencia que es la naturaleza humana. Dice que porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El Espíritu lucha con la carne. Es una lucha continua. No hagas eso porque no te conviene. Haz esto para que puedas ver el reino de Dios. Y es una lucha interna en el ser humano porque está sometido y guiado por la ley y no guiado por el Espíritu de Dios. Porque manifiestas son las carnes, son en la carne las obras de ella. Personas que conocen de Dios viviendo en adulterio. Personas que conocen de Dios fornicando en vez de casarse. Personas inmorales haciendo inmoralidades sexuales. Personas que solo viven pensando en la lascivia, pensando lo peor. Personas que tienen ídolos y han apartado a Dios de su vida para ir en pos de ídolos, que ya siempre hemos mencionado que hay diferentes tipos de ídolos. Muchas personas tienen ídolos y no se dan cuenta.
y son como los hechiceros mentirosos que dicen amar a Dios, pero tienen sus ídolos, tienen sus cosas que están antes que Dios. Todo lo terrenal ocupa el lugar de Dios, y de Dios es muy poco lo que ellos hacen para Dios, porque el lugar que le corresponde a Dios se lo han dado a sus ídolos. ¿Cuál es el ídolo mayor del ser humano hoy en día? La tecnología. El ídolo mayor que tiene el ser humano hoy es la tecnología, como celulares, como computadoras, como la televisión, otros como el deporte, que no es malo, pero ocupan el lugar de Dios, otros que se van a las playas, otros que el día del Señor, que es un día de reunión en la casa de Dios, donde deberían de estar con todos los hermanos, ellos hacen su grupito aparte y se van en familia a bañar a la playa, a ir a restaurantes a comer. Y no les critico porque lo hagan, lo critico porque la palabra de Dios dice que no tengamos ídolos. ¿Y cuál es tu idolatría? Disfrutar de este mundo. O andas dañado de tu corazón, andas resentido y andas como los niños resentidos que hacen cosas para llamar la atención, pero más no sabe que estás jugando con fuego. Tú que andas resentido con los hermanos de la iglesia, tú que andas resentido con los pastores, crees que si tú un día de reunión y tú dijiste, ¿y quién va a predicar? Fulano de tal. Ah, pues no, vámonos a bañar a la playa, vámonos para el cine, vámonos para allá y para acá. ¿No te has puesto a pensar que un día te puede pasar algo por andar en rebeldía? ¿No te has puesto a pensar que ese día el Señor tenía algo muy especial para ti? Una palabra confrontativa para sacarte del lodo cenagoso donde andas untándote como el cerdo en el lodo en vez de buscar de Dios. ¿Acaso el Señor tiene que usar una prueba más fuerte en tu vida para hacerte despertar y reflexionar que la rebeldía en que estás entrando te puede llevar a la muerte eterna? ¿Acaso no has entendido que Dios te quiere ver sirviéndole en la obra de diferentes maneras, pero congregándote los días de culto en la congregación cuando tú tuviste tiempo para hacerlo y preferiste irte para otro lado? ¿No te has puesto a pensar que en ese momento, en vez de haber estado con la familia de Dios allá en el lugar donde Dios quiere tener reunido como a la gallina con los pollitos, tú preferiste irte para otro lado porque eres indiferente y apático a lo que está sucediendo en la casa del Señor? Como dice allá en el libro de Salmos 84:10, dice que mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Mejor desearía estar en tu casa adorándote a ti, Señor, y no estar allá en el mundo desperdiciando el tiempo y gastando el dinero que un día lo vas a necesitar. Estás pasando por situaciones difíciles en tu hogar y no te das cuenta que Dios te está sacudiendo la cama para que despiertes y busques más de Él y dejes el resentimiento y te reconcilies con el Señor mismo y le digas, perdóname, Señor, porque he entrado en rebeldía y no quiero entender y todo lo hago porque el resentimiento que hay en mí me vuelve apático a lo que sucede en tu casa de oración donde tú me has permitido ser miembro de esa congregación. ¿Acaso tú no te has dado cuenta que lo que estás haciendo está malo? Tú conoces la palabra, tú que has estudiado en los institutos bíblicos y conoces mucho la palabra y no la pones en práctica en tu vida, en la familia tuya, en tu esposa, en tus hijos. Tú que quieres ver la perfección en los demás y no la buscas en ti, ¿crees que andas bien? Tú no eres gobernado por el Espíritu, eres gobernado por la carne, eres gobernado por esa ley que dice que es tu propia carne la que te gobierna a ti. Que la palabra de Dios pueda en este día calar en tu corazón y puedas entender que lo que estás haciendo no es correcto, que lo que estás haciendo está fuera de los contextos bíblicos y está fuera del orden de Dios. ¿Quieres disfrutar de las bendiciones de Dios? No te las pierdas. Tú que tienes la oportunidad de poder congregarte, que te queda una congregación cerca y no hay ningún obstáculo para que tú llegues allí. Acércate a Dios, acércate al templo, más para buscar de Dios, escuchar la palabra de Dios y no a criticar a tus hermanos.
acércate al altar de Dios para reconciliarte con Dios y decirle, Señor, perdóname porque he andado indiferente y he andado arrastrando a mi familia y yéndome para otro lado cuando podía haber estado en tu casa de oración. Me gustase o no me gustase quién iba a llevar la palabra. Me gustase o no me gustase quién iba a dar la dirección del servicio de esa noche. Perdóname, mi Dios, porque me has hecho entender que estoy fallando ante ti y yéndome para otros lados que no son tu casa de oración. Perdóname, mi Dios, porque tú me has guardado de morir en el camino, tú me has guardado de que lleguen a mi casa a lastimar a mi familia y a mi persona. Perdóname porque tú me has guardado y tu amor ha sido tan inmenso que me ha dado la oportunidad de tener años más de vida. Y reconoce en tu corazón que estás haciendo mal. Hermano, yo sé que un hermano o una hermana está pasando esta situación de rebeldía y este es tu día para que te pongas a cuenta con el Señor antes que sea demasiado tarde y vayas a lamentar lo que podría haber sucedido en tu familia, en tu hogar. Levántate y resplandece como una antorcha encendida y reconoce tu error y tu debilidad, que es el celo, la envidia, la contienda, el egoísmo, el autosuficiente, el que hay disensiones en tu mente, hay contiendas en tu corazón. No hay necesidad que no seas un delincuente con arma armada, con una arma en tu mano, pero sí eres un homicida con tu familia y con tu vida, porque no buscas de Dios, porque te alejas de Él. Tú dices que oras, que lees la palabra, pero lo haces allá en tu casa, pero no lo haces. No buscas el momento que Dios ha permitido para que nos congreguemos, que dice en Hebreos 10:25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es muy necesario de que nosotros nos congreguemos. Eh, Mucha gente se está eh, consolando sola, diciendo que Dios no viene por algo, sino que lo que quiere es el corazón. Pero si tu corazón está lleno de contiendas, de disensiones y de cosas que no son agradables a Dios, tú no estás haciendo nada con todo lo que sabes. Recuerda lo que dice la palabra, que en aquel día nos dirá Él, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. ¿Quieres ser ignorado en aquel día? Ignorado porque tú ignoraste y pasaste de lejos y fuiste zapático a tus hermanos, no los aprendías a amar, sino que tenías disensiones en tu corazón y contiendas contigo mismo de que el hermano que iba a predicar no te gustaba porque no está viviendo la palabra. La palabra de Dios toma vida, hermano, independientemente de quién la predique. Hay de aquel que come del pan de Dios eh, sin merecerlo, pero Dios toma vida en los labios de cualquier predicador, sea que cumpla la palabra o no, pero la palabra es la palabra. Ahora de que no es correcto que alguien que ande en pecado esté tomando privilegios que no se los merece, pero Dios en su inmensa misericordia hace que esa palabra de esa persona que anda haciendo cosas malas tome vida porque la palabra de Dios es la palabra. Y no es el hermano el que predicó bonito, el que hizo la obra en esa noche, sino que Dios, ahí Él habló, pero Él no tuvo nada que ver en los convertidos de la congregación, no tuvo nada que ver en las personas que se sintieron confrontadas con la palabra, sino que fue Dios mismo, porque la inmensa misericordia de Dios se mueve a través de las montañas, se mueve a través de aquellas barreras del ser humano, porque la palabra de Dios nunca estará presa. Siempre habrá libertad, que el Espíritu entre al corazón necesitado. Ay de ti que pones murallas en tu corazón para no darle cabida a la palabra de Dios, para no humillarte ante Dios y vivir en una vida que es vacía, una vida vacía, con conocimientos pero vacía. Este es tu día, amado hermano, amada familia, busca de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El gran día, el día que será el día de levantamiento del pueblo de Dios, el día del juicio final,
el día de la gran tribulación de los desobedientes. Esos días llegarán. Llegará el día del arrebatamiento de la iglesia, llegará el día, eh, la boda del Cordero, a celebrar la boda del Cordero, y habrá el día de la gran tribulación aquí en la tierra para todos los desobedientes, tanto como para aquellos que no quisieron escuchar de Dios ni aceptarle en su corazón, como para aquellos que decíamos creer en Dios y conocer la palabra, pero no la vivimos, no la pusimos en práctica, despreciábamos al hermano, lo mirábamos con indiferencia y había una apatía de nosotros hacia ellos porque no nos agradaba, porque según nosotros ellos estaban haciendo cosas mal y cuando tú también lo estabas haciendo en diferente manera, pero tú estabas igual que él en diferente forma. Que esta palabra nos ayude a entender que Dios quiere que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, no por las obras de la carne, ¿verdad? Que ya las mencionamos. Ahora miraremos cuál es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si somos guiados por el Espíritu Santo, no habrá el tipo de pecado mencionados antes que gobernado por la carne, porque nuestra vida será una vida llena de amor, porque el Espíritu de Dios está de nosotros. Será una vida llena de gozo, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Será una vida llena de paz, porque nosotros tendremos paz, aunque alrededor de nosotros esté muriendo a pedazos. Habrá en nosotros también paciencia a esperar el día glorioso del Señor, para que Él nos ayude a perseverar hasta el fin, para que ese fruto del Espíritu Santo de paciencia en nuestros corazones podamos perseverar hasta el fin. Benignidad y bondad y fe. Ser benignos con todo el mundo, ser bondadosos y tener fe de que todo lo que hagamos para el Señor tendrá una recompensa. Independientemente seamos aplaudidos, aceptados por los mismos hermanos, pero en aquel día, si esperamos con paciencia, ese día llegará el día de justicia, el día del galardón, llegará mansedumbres, templanza, dominio propio tenemos que tener en nuestra vida. Que la tentación está allí, pero que el dominio propio nos ayuda a que podamos poner un stop, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces hay mansedumbre y hay templanza. También para tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que eso es lo que pasa. Que a veces, ¿verdad? Entra envidia y me tengo que meter yo, aunque no lo haya practicado de esa manera, pero sí, predicador, ¿tú qué predicas? Predícate a ti mismo. A veces nos da envidia porque no tenemos privilegios. A veces nos molesta ver que hay personas que están avanzando en la obra del Señor y nosotros no. ¿Por qué será que no avanzamos? Porque hemos estado siendo guiados por el pecado. No hemos sido guiados por el Espíritu Santo, no hemos sido guiados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios nos guía, Él nos llevará a hacer las cosas agradables y tendremos los frutos de Él, que son el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos los frutos es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder avanzar? Lo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En cambio, lo que el Espíritu produce en nosotros es amor, es alegría, es paz, es paciencia, es amabilidad.
es bondad, es fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ninguna ley que pueda condenar cosas como estas. Y, y lo que son del Espíritu, no puede ninguna ley condenarlo, lo que son del Espíritu, no puede condenarlo. Porque, porque de tales cosas como estas y las que son de Jesucristo, ya han sido crucificadas la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivís por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe y no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades, ni envidias entre nosotros. La palabra de Dios nos habla muy claro. No debe de haber rivalidad en nosotros. No tiene que ser envidiosos, porque ya fue crucificado en la cruz del Calvario el hombre, la parte humana de nuestra vida, porque hoy somos guiados por el Espíritu de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, no debe de haber en nosotros vanagloria, no debe de haber envidia. Antes que todo tenemos que tener los frutos que es el fruto del Espíritu de Dios. Y que en la benignidad dice que es amabilidad. A veces nosotros en la calle pasamos y no saludamos a nadie. Pasamos ahí como pavos reales. No somos bondadosos con la gente. No somos amables, somos orgullosos. Y esas cosas a Dios no le agradan. A Dios no le agrada de que nosotros andemos haciendo las cosas de esa manera. Yo quiero decirles en esta mañana, amados hermanos, que tratemos de hacer las cosas bien, que tratemos de hacer lo mejor humanamente posible con la ayuda del Espíritu de Dios. Fíjese que ahí en el capítulo 6 de Gálatas da un consejo, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, con amor, con exhortación, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado un día y puedas llevar el mismo problema. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así esa ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí necesitamos la paciencia. Aquí, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, dijo Pablo, todos los que quieren agradar en la carne. Estos os obligan a que se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos está en mí gloriarme, dijo Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andéis conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios, de que aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Pablo traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Había sido crucificada la parte humana de él desde el día que él se inició y
se entregó al Señor, hizo un pacto con el Señor y Él crucificó la carne juntamente con Cristo. Así es que en esta mañana esta palabra nos puede ayudar a seguir adelante haciendo las cosas bien. No seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. ¿Pudiste haber escuchado la palabra? ¿Pudiste atesorarla en tu corazón? Que Dios nos ayude a atesorar su palabra y a vivir conforme a ella y dejarnos guiar por el Espíritu. Que no sea la carne que lo guía, sino el Espíritu. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias a ti. Eternamente estoy agradecida contigo porque tú me hablas a diario a través de tu palabra, mi Dios. Yo te pido, Padre amado, que en esta mañana la persona que escuche esta palabra pueda darle cabida en su corazón para que pueda haber un cambio en su vida y que su vida sea gobernada y guiada por el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos guía a todos lados, ese Espíritu que nos gobierna, que no nos dejará caer, ese Espíritu que es el que nos motiva a seguir adelante y el que nos guarda, porque en nuestros corazones están el fruto del Espíritu, ese fruto que es de parte del Espíritu de Dios, el fruto del amor, de la paz, de la fe, la mansedumbre, la templanza, la benignidad, la bondad, la paciencia que nos ayude a seguir perseverando en ti hasta llegar el día de la plenitud en Cristo Jesús. Ayúdanos a ser ejemplo. Te pido por aquellos hermanos que han andado en estado de rebeldía y que no se han dado cuenta que han estado cegados por los malos sentimientos de las obras de la carne. Yo te ruego por ello que tengas misericordia y que los alinees, Señor, que los metas al redil tuyo de nuevo, que mañana con esta palabra puedan ser confrontados, que es la palabra tuya, Señor. No soy yo la que lo digo, eres tú a través de tus sagradas escrituras, a través de la palabra, la que romperá esas cadenas, esas ataduras, esos yugos de esclavitud en la vida de aquellos que se han llenado de orgullo, que se han llenado de envidia, de celo, de contienda, Señor. Yo te ruego por aquellos hermanos que conocen tu palabra, pero no han podido caminar en ella. Te pido, Señor, que quites de su corazón todo resentimiento, que quites toda duda, todo aquello que entorpece el propósito de tu obra en ellos, Señor. Ten misericordia, mi Señor amado, de todos aquellos hermanos que se han dejado guiar por la carne y no por el Espíritu Santo. Que en este día pueda ser gobernada su vida y que hagan un pacto contigo, que ya no mirarán a los lados, no mirarán a nadie más que a ti, que su mirada estará puesta allá arriba en los cielos, en el hacedor de todo, y que no se aparten, Señor, y que empiecen a caminar con humildad, con mansedumbre, con dominio propio a toda tentación maligna de este mundo. En el nombre de Jesús, yo te los pongo en tus manos de amor para que en este día haya un cambio radical en nuestras vidas y que nuestro estilo de vida cada día sea mejor y agradable a ti, mi Señor. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús, he orado y confío que tu palabra tomará vida en mí y tomará vida en otros, porque sus corazones son como tierra fértil, que están aptos para recibir la semilla de la fe, la semilla del amor, la semilla de esa confianza en ti y esa semilla, Señor, de paciencia para esperar hasta el día en que tú nos llames a tu presencia para ser juzgados juntamente con los vivos y los muertos. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes, Señor, y que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha, que nuestra mirada solamente sea en Jesucristo y que no miremos los errores de los hermanos y que si les podemos ayudar, que les ayudemos, que los exhortemos con amor, con mansedumbre, con benignidad, Señor amado, que seamos bondadosos y amables con ellos. En el nombre de Jesús, yo te pido que en este día nos guardes a todos, que nos protejas, que protejas de todas las desastres naturales que están siendo anunciadas por el hombre, pero que tú tienes control de los vientos, las tempestades, de las tormentas. Tú tienes control de cada vida. Gracias te doy, Señor amado, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.